Hola, buenas noches. Hoy les quiero hablar un poquito de técnicas de litigación. Vamos a estar tomando este tema poco a poco porque es bastante extenso y queremos hacerlo como en pequeños bloques que no sean tan tediosos. Como sabemos, estas técnicas de litigación no se encuentran en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. No tenemos una normatividad que nos diga paso a paso cómo debemos realizar cada técnica de litigación. Son técnicas que debemos nosotros aprender por medio de talleres, por medio de capacitaciones y pues bueno, mantenernos como en todas las materias actualizados todo el tiempo. Ahora, la técnica de litigación puede ir desde elaboración de un alegato de apertura de manera correcta, desde cómo incorporar evidencia, desde evidenciar una contradicción, desde apoyar a memoria a nuestro propio testigo, hasta alegatos de clausura. Entonces, son muy importantes porque en juicio oral las vamos a usar para todo. Y sabemos que no solamente desahogamos prueba o usamos técnicas de litigación en juicio oral, sino también en otras etapas del procedimiento, que ya hablaremos más adelante. Bueno, hoy nos vamos a centrar específicamente en evidenciar contradicción. ¿Esta cuándo se usa? Bueno, cuando un testigo de nuestra contraparte, ya seamos defensa o seamos fiscalía, está mintiendo respecto de su entrevista inicial. Si estamos viendo que está diciendo algo contrario a lo que había dicho en su entrevista inicial, entonces nosotros no podemos dejar que el juez se quede con esa información errónea, y menos si es información que es realmente importante para nuestra teoría del caso. Si no sabemos cómo realizar una evidenciar contradicción, entonces el juez se va a quedar con la información incorrecta, la información contraria a lo que decía este testigo o perito en su entrevista inicial. ¿Y cómo vamos a realizar esta técnica? Bueno, la vamos a realizar de la siguiente manera. Primero, cuando estemos haciendo nuestro contrainterrogatorio y preguntemos algo de lo que ya sabemos la respuesta porque estaba en la entrevista del testigo, y esta persona nos contesta de una manera contraria a lo que dijo en su entrevista inicial, ahí va a ser nuestra pauta para iniciar nuestro ejercicio. Es decir, si el testigo dijo en su entrevista que la persona que robó el banco tenía la camisa azul y en este momento nos dice que tiene una camisa roja, hay una contradicción clara e importante para el reconocimiento de la persona. Entonces vamos a decirle, usted nos está diciendo que la camisa era roja. Sí. Y ahí vamos a sentar bases. Recuerden, tenemos que sentar bases para poder ponerle algo enfrente del testigo. El testigo debe ir introduciendo la información con nuestras preguntas. No podemos llegar nosotros y sin sentar bases mostrarle un documento, un objeto u otra cosa, ¿ok? Algún evidencia material, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted rindió una declaración con anterioridad. Recuerden que aquí utilizamos preguntas sugestivas porque nos la permite el Código Nacional en contrainterrogatorio. Y las técnicas de litigación, nos dicen que las preguntas sugestivas nos ayudan a tener un mejor control del testigo, porque le haces preguntas en las que solo puede responder normalmente, no es que no puedes hacer otro tipo de preguntas, sí o no. ¿Usted rindió una declaración con anterioridad? Sí. ¿La rindió ante una autoridad? Sí. Aquí dijo todo lo que le constaba. Sí. Sobre los hechos. Sí. ¿Tiene su nombre? Sí. ¿Usted la firmó? Sí. Si yo se la muestro, ¿usted la reconocería? Sí. ¿Qué hicimos? Sacamos el documento. Él dijo que podría reconocerlo y esta es nuestra pauta para el siguiente paso. Una vez que sentamos las bases, que él nos habla del documento con nuestras preguntas y nos dice que sí podría reconocerlo, entonces nosotros vamos al siguiente paso. Si se lo pongo a la vista, ¿usted lo reconocería? Sí. ¿Por qué es su entrevista? Sí. Su señoría, una vez sentadas las bases, se solicita poner a la vista del testigo un documento con el fin de realizar un ejercicio de evidenciar contradicción previo traslado a mi contraparte. Recuerden, todo lo que vamos a presentarle a los testigos o peritos le debemos correr traslado a nuestra contraparte por si tiene alguna aclaración que hacer. Si no tiene ninguna aclaración que hacer, entonces el auxiliar de sala le va a acercar el documento a la persona. Y antes de eso, nosotros ya habremos subrayado la parte en la que se contradijo el testigo. ¿Por qué digo un documento y no su entrevista? Porque en el momento que yo digo su entrevista, ya estoy sugiriendo al del testigo que va a hacer su entrevista necesariamente, ¿ok? Entonces,
vamos a tratar de que sea lo más limpio nuestro ejercicio, es decir, un documento. Ya cuando lo vea, él lo va a reconocer ante el juez. El auxiliar de sala le acerca el documento y entonces sí preguntamos. ¿En sus manos tiene su entrevista? Sí. ¿Ahí viene su nombre? Sí. ¿Está su firma? Sí. ¿Usted reconoce el documento? Sí. Aquí está otro paso. Le tenemos que preguntar si reconoce el documento. El testigo no puede hablarnos de algo que él no pueda reconocer. ¿Ok? En cuanto nos diga que sí lo reconoce, entonces damos paso al cierre de nuestro ejercicio. Como es contradicción, esta es una parte muy importante y que se va a diferenciar de otros ejercicios, como apoyo de memoria. Pueden leer la parte subrayada en voz alta. Queremos que se lea en voz alta, ¿por qué? Porque así el juez va a escuchar la contradicción. Ok, la lee. Era de color azul. Es todo con el documento. Se lo va a retirar. Ya tenemos nuestro documento, ya no lo tiene el testigo. Estaba de color rojo, sí. ¿Por qué dijo hace un momento otra información? Y ya, él puede decir lo que quiera. Esta pregunta no es obligatoria. Podemos dejar que se quede con la contradicción o preguntarlo, depende qué es lo que nos convenga en nuestra teoría del caso. En mi opinión, yo creo que es mejor dejar ahí en la contradicción y volver a preguntar nada más una pregunta de cierre. La playera era roja, sí, como lo dijo en su entrevista, sí. Y en este momento, hace un momento nos dijo una información contraria, sí. Y ya, seguramente en el interrogatorio, pues el Ministerio Público va a intentar rehabilitar a su testigo, ¿no? Y le va a preguntar, ¿por qué dijo que el color era diferente, ¿no? Y él puede decir, bueno, porque me estaba nervioso, porque la verdad, me puso muy nervioso el contrainterrogatorio, etcétera, ¿no? Ahí puede dar cualquier explicación y seguramente, si en la parte contraria tiene buenas técnicas de litigación, seguramente lo va a intentar rehabilitar. Pero nosotros podemos quedarnos únicamente con la pregunta de cierre, que es, usted dijo una información antes errónea, sí. ¿Para qué? Pues para evidenciar que esta persona, pues dijo algo contrario a lo que dijo en primer lugar, ¿no? Que estaba mintiendo, que el juez lo vea, que lo podamos usar. Recuerden, no sirve de nada que lo hagamos si nosotros no usamos esta información para alegato de clausura. Recuerden que en la vida real el juez ve muchas audiencias, ¿no? Y muchas de ellas duran mucho tiempo. Entonces, nosotros en alegato de clausura tenemos que usar todo lo que pasó en la audiencia para hacerle un resumen al juez de lo más importante, de lo realmente relevante para que tome su decisión. Entonces, por ejemplo, las evidenciar contradicción que hagamos, las vamos a usar en alegato de clausura para contraargumentar a la contraparte. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, de la fiabilidad, de la confiabilidad del testigo, si está diciendo cosas contrarias a su entrevista. ¿Cómo podemos confiar en ese testigo? Ahí viene un poquito la retórica que también vamos a usar cuando hagamos un alegato de clausura. Y en general, así se hace un evidenciar contradicción y debemos tenerlo muy claro y hacerlo ágilmente cuando estemos en el juicio oral y sobre todo saber captar aquellas partes en las que el testigo nos está dando una entrada para realizarle este tipo de técnica. Normalmente esta técnica la vamos a usar con nuestra contraparte, con los testigos de nuestra contraparte, porque a nuestros testigos no nos conviene evidenciarlos en una contradicción a menos que sea algo muy, muy, muy importante la información. Normalmente siempre vamos a tratar de llegarle con otras preguntas si vemos que nuestro testigo está falseando para evitar decir, juez, mi testigo está mintiendo. Porque eso es prácticamente lo que buscamos cuando hacemos este tipo de técnica a los testigos de la contraparte. Decirle, juez, este testigo está mintiendo, lo voy a usar en alegato de clausura y te voy a explicar por qué no le debes dar confiabilidad o viabilidad a este testigo.